medio chiquito o... No, ahorita pasa. Eso sí que le salta. No, el micrófono chiquito. No, no, el parlante también. Para ponerlo... Pantalla completa. Quizás lo que está pasando es que cuando pusieron compartir, no seleccionen compartir una pestaña, sino que seleccionen compartir pantalla completa para que salga cuando comparten bien en grande. En la computadora de ella. Sí. Yo le puse pantalla completa. Salí de pantalla. Ah, no, está. Sí. No, pero dice compartir. Deja de compartir, dice. Lo voy a compartir. ¿Tengo? Sí. Ahora pedí compartir otra vez. Acá, acá, acá. Acá. Pantalla completa. Sí, eso, ¿verdad? Eso dice ella. Dale, deja la pantalla completa. Ahora sí. Ahora hacer el cosito abajo. Este acá. Y poner la presentación. No, ahí fue... No, ¿Qué pasó ahí? ¿Ah? Ahí fue... Sí, pero no importa, Sí, Y seleccionar ahí perfecto. Ahora van a la pantalla, la presentación. En normal, digamos, a eso. Y ahí pones compartir. O sea, presentar, digo. Bueno, Eso que te aparece ahí se puede minimizar. Estamos. eso es como si Eso es fuera- todo lo que me deja... Si lo arrastras hacia abajo, ¿no? O me ponen en... cerrar eso, ¿eh? Ahí va. ¿Estamos? Perfecto. Sí. ¿Listo? Buen paso. Y ahora apretás ahí arriba donde dice presentación con diapositivas. Todo en tu compu, porque en la otra solo estás presentando. Ahí va. Perfecto. Excelente. Bueno, todos me preguntaron lo mismo hoy, si era neuróloga, ¿eh? Porque tienen la frecuencia, el hábito general de vincular la polisomnografía con las convulsiones, ¿eh? Y justamente la doctora hablando de la pata, ¿eh? Tiene todo lo que tiene que ver con lo respiratorio, ¿sí? Sabrina pediatra y es neumonóloga, ¿sí? Y se especializa en estudios de polisomnografía. Bueno, hola, ¿cómo les va? Bueno, acá como dijo Juan, soy Sabrina, soy pediatra, soy neumonóloga y hice una especialización en sueño en el laboratorio de sueño del Hospital Garraham. Un poco para entender y darle quizá relevancia e importancia a pacientes que vemos todos los días, sobre todo en lugares que tienen unidades cerradas o que tienen manejo de pacientes complejos, como ustedes acá y nosotros en el hospital de niños, y que son muchas veces dados de alta sin por ahí prestarle atención a ciertas cosas. Me pasaba a mí, así que intuyo que les pasará a ustedes también. ¿Sí? Un poco creo que Juan quería que enfocara la charla más que nada en la polisomno, la poligrafía, pero no puedo hablar de eso sin hablarles antes de la mecánica ventilatoria en sí y de la patología del sueño, ¿sí? Y cuáles son los cambios fisiológicos que aparecen cuando todos dormimos. Los objetivos de la charla, bueno, como ya les dije un poco, es hablarles de la mecánica de la ventilación, cuáles son los cambios ventilatorios fisiológicos que aparecen durante el sueño, un pantallazo general sobre los trastornos respiratorios del sueño, que seguramente el más renombrado es el síndrome de apneas obstructivas del sueño, pero hay otros quizá un poco más importantes y que quizá en médicos que trabajan en la terapia a veces se dejan un poco de lado y no se estudian como deberían, y cuáles son los estudios complementarios para arribar al diagnóstico de estos pacientes. Como ustedes saben, la mecánica de la ventilación incluye varios componentes. Uno de los principales es el sistema nervioso central, dividiendo en que la mecánica ventilatoria tiene una fase que es involuntaria, controlada con el tronco encefálico, pero si uno no quiere ser voluntario y yo quiero hacer una apnea,
lo controlo voluntariamente a través de la corteza cerebral, ¿sí? Pero la respiración es un mecanismo involuntario, nadie nos dice, respira, deja de respirar, ¿sí? Eso es algo que sucede. Los efectores en sí, que son los músculos respiratorios, el más importante es el diafragma, que es el músculo más importante e involucrado en la inspiración, y los otros como los intercostales, los abdominales y el esternocleidomastoideo, que toman relevancia en patologías y que ponen de manifiesto una dificultad para respirar, ¿sí? Los usamos solo ante casos de necesidad. Y un poco coordinando estos dos factores están los quimioreceptores, que si se acuerdan algo de la fisiología pulmonar, los dividíamos en centrales periféricos, pero que básicamente funcionan ante variaciones de la presión arterial de dióxido de carbono y de oxígeno. ¿Sí? No me voy a meter en detalles de la fisiología pulmonar porque no es el objetivo de esta charla, pero sí saber que en todo paciente que tiene una dificultad respiratoria, siempre tengo que buscar qué es lo que está fallando. Si está fallando el drive central, o sea que ahí ya les da un pantallazo que todo paciente que tiene alguna alteración en el cráneo puede tener un trastorno de sueño, ¿sí? Entonces, todos los pacientes con alguna malformación, con algún tumor cerebral, con algún accidente, puede tener alterado el patrón de sueño, ¿sí? Entonces, esos pacientes generalmente no los estudiamos, ¿sí? Entonces, bueno, saber. Todo paciente que tenga alguna alteración muscular, y eso incluye, por supuesto, la gran bolsa de los pacientes neuromusculares, pero cualquier otro que tenga una debilidad muscular, un desnutrido crónico, puede tener alguna alteración del patrón respiratorio. ¿Sí? Ya deteniéndonos en lo que es la arquitectura del sueño, seguramente han escuchado nombrar las dos grandes fases del sueño, la no REM o el sueño lento profundo, y el sueño REM, que es símil vigilia, que es la que se caracteriza por los movimientos oculares rápidos, ¿sí? A medida que vamos creciendo, el porcentaje del sueño REM va disminuyendo, o sea, cuando somos niños tenemos un alto porcentaje de sueño REM, generalmente cuando nacemos, casi el 50% está constituido por la fase de sueño REM, y la otra mitad por el sueño lento profundo, y cuando nos volvemos adultos, la situación se invierte y básicamente tenemos más sueño profundo y poco sueño. ¿Y por qué es importante saber esto? Básicamente porque una de las patologías más importantes en lo que es el sueño, que ya se las nombré y le dije que era el síndrome de amenazas obstructivas del sueño, que uno siempre la relaciona con la obesidad, pero que hay otras causas, en pediatría sucede en el sueño REM, ¿sí? A diferencia del adulto que sucede en el sueño no REM. Esas son las dos grandes diferencias que tienen que saber. ¿Y en qué nos va a importar esto? La mayor parte del sueño REM se da en la segunda mitad de la noche. Digamos, cuando todos dormimos, hacemos una transición entre fase no REM y REM. ¿Sí? Eso es un ciclo de sueño. A medida que va pasando la noche, los ciclos de sueño se van alargando y en la segunda mitad de la noche yo tengo más porcentaje de sueño REM que lo que tengo en la primera mitad de la noche. Entonces, si yo quiero pesquisar a un paciente pediátrico en la que sospecho que tengo un síndrome de amenaza obstructiva del sueño, si le hago una polisomno de 2 horas, es muy probable que esa polisomno me dé normal, ¿sí? Porque tengo menos porcentaje de sueño REM, que es donde más puedo tener los eventos obstructivos. Entonces no me sirve ni mandar al padre a grabar un video ni él se duerme, ni me sirve hacer una polisomno diurna de 2 horas, ni recién se durmió y ronca. Tengo que, mayoritariamente, después de las 4 de la mañana en adelante. ¿No? Siempre considerando que el niño duerma normalmente. Y a su vez, el sueño no REM va pasando por diferentes etapas. Esta diapositiva es media vieja, la fase 4 ya no se considera y es todo fase 3, ¿sí? Fase 1, fase 2, fase 3. Pero eso es quizá muy específico para el que hace sueño y a ustedes lo único que les interesa saber es que la patología pediátrica se da básicamente en el sueño, la obstructiva.
¿Cuáles son los cambios fisiológicos que ocurren durante el sueño? ¿Sí? Hay una disminución en el volumen de minutos, o sea, por una disminución de la frecuencia respiratoria, o por una disminución en el volumen tidal o volumen corriente. ¿Sí? O sea, yo respiro más superficial y más lento. La resistencia de la vía aérea superior, que es lo que me va a determinar el síndrome de apnea obstructiva del sueño, está aumentado de por sí en cualquier paciente pediátrico al doble. Ni hablar si es un obeso, si tiene lengua grande como un síndrome de Down o si tiene alguna malformación craneofacial. ¿Sí? Esa resistencia les va a aumentar mucho más. Entonces, eso lo condiciona a estar en riesgo para un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Me disminuye el impulso ventilatorio, ¿sí? Ese que nosotros no controlamos. Y mayoritariamente se da en el sueño REM. Y ahí tienen un poco la explicación de por qué pasa en el sueño REM. Y a su vez, en esta etapa de sueño, disminuye mucho el tono muscular, ¿sí? Por lo cual tengo un paciente que tiene aumentada la resistencia de la vía aérea superior, con músculos que no me van a mantener la permeabilidad de la vía aérea porque no tiene tonicidad o la tonicidad está disminuida y a su vez me disminuye el impulso ventilatorio. Entonces es un combo de cosas que ponen en riesgo al paciente, así como lo ponen en riesgo para tener una dificultad respiratoria, una bronquiolitis o un resfrío cualquiera, lo ponen en riesgo de sufrir una apnea obstructiva. Y más si tiene algo que lo condiciona. La laringe, como saben, está un poco más ascendida, lo cual contribuye a la obstrucción de la nasofaringe. ¿Sí? Sumado a eso, que entre los 2 y los 8 años tengo el crecimiento del tejido linfóide. Recuerden que es más que nada en esa etapa. Hay una respuesta bifásica a la hipoxia con un aumento inicial, pero después de eso, como que nosotros lo dejamos de regular y eso tiende a que el paciente no pueda responder a una hipoxia y hace una apnea. Solo me quita una para que los chicos. ¿Cómo define la apnea? Una apnea es una caída del 90%, es algo muy técnico, pero quizá para verlo en un estudio, sí, pero es una caída del 90% del flujo. Yo estoy haciendo un estudio de sueño, de esa curva de flujo que me marca, es la caída del 90% que dura mínimo 10 segundos. Si dura 5 segundos, no es una apnea. Independientemente de la clínica. Sí, independiente. O sea, es una definición polisomnográfica, digamos. Por eso, a veces, en algunos informes, pueden ver que digan apneas breves de 5 segundos de duración. Si dura 5 segundos, no es una apnea. Por definición, la apnea dura 10 segundos. Nosotros siempre desde la clínica hicimos la definición pausa y apnea. Y reservamos la apnea siempre si había una repercusión de dinámica o caída de la saturación. No. La apnea, bueno, ahí, o sea, ¿no? haciendo la distinción entre centrales y obstructivas, que después lo vamos a ver, la obstructiva, si es una apnea, no necesita que caiga la saturación. O sea, con que haya una caída de más del 90% de la curva de flujo que dure 10 segundos, es una apnea. ¿Sí? No necesita que desature ni que el paciente tenga este mecanismo de defensa del despertar, ¿sí? Un despertar electroencefalográfico. Distinto a la apnea central, que sí siempre necesitas la caída de la saturación para poder, estoy hablando polisomnográficamente pura y exclusivamente, ¿sí? Quizá en la clínica, supongo que la pausa sería si fuera menos de 10 segundos y la apnea más de 10. Pero en muchos informes, a veces se puede ver que apneas breves o apneas de mediana duración, y por ahí te ponen que dura menos de 10 segundos. Si dura menos de 10 segundos, técnicamente no es una apnea. Bien. La satu basal en sueño, recuerden que siempre está dentro de lo normal, entre el 96 y el 100%. Si tenemos una satu menor, no es normal. Aceptamos una menor en neonatos, pero digamos en pediatría, entre el 96 y el 100. Y en sueño tenemos una hipercapnia relativa con un aumento de entre 1 a 3 milímetros de mercurio con respecto a la vigilia. ¿Sí?
Esto, nada, es un poco para hablar de higiene del sueño en pediatría, si lo quieren, que eso supongo que es más puericultura que otra cosa, cuántas horas tiene que dormir según la edad del niño, obviamente que el recién nacido duerme entre 14 y 18 horas, y a medida que uno va creciendo, duerme menos horas, ni hablar cuando se pasan los 40. Se quejan que no duermen ahora, esperen a tener un chico. Y la importancia de mantener una rutina y creo también la importancia de en el día a día en un consultorio de pediatría, cuando un padre refiere que su hijo no duerme bien, es ver qué está haciendo, qué hora se va a la cama y a qué hora se duerme, que es distinto. ¿Sí? Porque por hoy muchas consultas son porque los adolescentes le van mal en la escuela, están siempre cansados, y la realidad es que se van a la habitación a las 9 y se duermen a las 3 de la mañana porque están con el celular. ¿Sí? Entonces, eso es algo que hay que pesquisar. ¿Sí? Hay que saber que el adolescente tiene que dormir entre 8 y 10 horas. Bueno, no está sucediendo. Y eso les puede simular muchos síntomas de un trastorno respiratorio del sueño y en realidad es falta de sueño. ¿Sí? Falta de horas de sueño. Esa diapositiva es pura y exclusivamente para eso, ¿no? Para hacer esa adquisición. Cuando hablamos de los trastornos respiratorios del sueño, hablamos básicamente del síndrome de apneas obstructivas del sueño, que es quizá como el más renombrado en lo que es pediatría y más se conoce sobre todo en la patología del adulto. Una de las más importantes y quizá poco pensada es la hipoventilación alveolar. Y ahí hacemos la disquisición de si es central o periférica. Cuando hablo de periférica, hablo de que ella es relacionada a patología que incluya la bomba muscular, y las apneas centrales, que son más exclusivas quizá del neonato o del lactante. ¿Qué es el síndrome de apneas obstructivas del sueño? ¿Sí? Es un síndrome que está caracterizado por un aumento de la resistencia de la vía aérea superior durante el sueño, que resulta en un cierre, ya sea parcial o completo, de la vía aérea. Y que eso trae aparejado una alteración en la ventilación y en el patrón normal de sueño. En pediatría es igual en ambos sexos, ¿sí? Con una prevalencia del 2 al 4%. Entre saliendo de la adolescencia, o la adultez y la etapa de la menopausia, predomina básicamente en hombres, y después de la menopausia se invierte y predomina más que nada en mujeres. No sé si les importa lo del adulto, pero se los cuento a modo para que lo sepan. ¿Sí? Y tiene mayor prevalencia, sobre todo en la edad preescolar, relacionado al aumento del tejido linfoide entre los 2 y los 8 años. Pero no es la única causa de SARS, ¿sí? Porque siempre lo relacionamos o con la obesidad o con la hipertrofia amigdalina, ¿sí? Y dejamos afuera muchas cosas. Y en otras edades está asociado a factores subyacentes, como cualquier síndrome genético que tengan organismos craneofaciales, sobre todo las que intervienen en el tercio medio de la cara, pacientes con hipotonía o incoordinación muscular, como los enfermos neuromusculares y los paralíticos cerebrales. Y como ya les dije, tiene una mayor frecuencia en el sueño REM, a diferencia del adulto, en la que es más frecuente en el sueño lento. ¿Qué síntomas voy a buscar yo? ¿Sí? Si el paciente ronca, si los padres refieren que hacen pausas, si eso se asocia a dificultad respiratoria, si ellos sienten que moviliza tanto la panza como el tórax cuando duermen, si se despierta muchas veces en la noche. Con despertar, tengan en cuenta que no es me siento en la cama y me levanto. Despertar es cualquier movimiento. Nosotros el despertar es relacionado a un despertar electroencefalográfico, que puede no tener traducción clínica en cuanto a despertarse, sentarse en la cama, abrir los ojos y hablar, ¿sí? Sino un despertar desde lo neurofisiológico. Despertarse con sensación de ahogo o disnea, sed excesiva, sudoración excesiva, un paciente que controla esfínteres que vuelve a hacerse pis en la cama,
que tenga pesadillas o parasomnias, y esto de babeo en la boca seca, la aspiración bucal. Eso hay que ir a preguntar. Sí, la que quieras. En el caso de hecho que sí del despertar, que en realidad no lo es la opción anímica, solamente lo va a hacer en la polissomnografía. Sí, pero por ahí el paciente se mueve mucho en la cama, cambia mucho de posición. O sea, quizá el paciente no se despierta, o sea, no es que se incorpore en la cama, se despierta y te habla, pero es esto que, no sé, la cama la encontraste deshecha, lo pusiste en una posición, aparece en otra. A la mañana cuando se levanta te dice que sintió que estuvo 10 horas durmiendo, siempre y cuando duerma las horas que tiene que dormir. Por eso la diapositiva anterior, ¿sí? Dice, se acuesta a las 9 de la noche y se levanta a las 8 de la mañana, se durmió 11 horas, buen promedio de sueño, y siente que no durmió nada, que está súper cansado, le va mal en la escuela, se le cierran los ojos, se queda dormido, y encontrás que la cama es un zaparrancho. Moverte en la cama. Y eso es un despertar. No si lo haces con la... Sí, no si lo haces una vez cada tanto, pero sí es algo que generalmente los padres te lo refieren, ¿sí? Y si alguna vez le pasó, pero por ahí yo he tenido pacientes con hipertrofia amigdalina que se terminan operando y dicen, no sabes cómo dormir toda la noche de corrido. Y antes era, dormía en el medio, porque por ahí se lo ponen en el medio porque no sienten, no, porque no sienten hacer pausas, entonces ellos duermen más tranquilos, entonces lo ponen en el medio y dicen, no, me la estoy cagado a palo, ¿viste? De que el paciente se mueve mucho. ¿Sí? Eso es lo que tienen que ir a pesquisar, pero generalmente los pacientes con SAOS, los padres le van a decir eso. ¿Sí? Van a tener todos los otros signos. No necesariamente tiene que tener todos juntos. ¿Sí? Quizá primero lo que va a aparecer es el ronquido, ¿sí? Y la respiración bucal. Si eso se deja librar al azar, no se le da bola, le dice que es normal, ¿sí? Que lo que venimos como recalcando por ahí en las últimas charlas que hemos dado en los congresos es que roncar no es normal. ¿Sí? Porque a veces uno dice, bueno, vos roncás con el padre, sí, ronco, sí, es normal. No, roncar nunca es normal. ¿Sí? Siempre hay que buscar una causa. Menos en pediatría. Si al adulto le damos importancia y decimos, no, rompés, que roncás, porque estás gordo, porque dormís con 3 almohadas, porque... No sé si tienen alguna pareja que ronca, pero bueno. No es normal. Ese es el mensaje. No es que van a aparecer con todos estos síntomas, ¿sí? Primero será el ronquido, la boca seca, después que se mueve mucho, después que le va mal en la escuela, que está cansado, que no tiene energía para eso, y después la sudoración excesiva, la neurosis secundaria. Esto es un mini resumen, después del SAOS es como, para hablarles un montón, y todos estos síndromes, que ahí yo lo resumí en las malformaciones craneofaciales, Down, Upper, Cruzón, acondroplasia, todos esos síndromes genéticos que han tenido algún paciente seguramente internado acá, la mayoría no los pesquisa. Incluso los síndromes de Down, que quizás es como el más, que tiene macroglosia, que todo el mundo sabe todo lo que tiene, generalmente el paciente con un síndrome de Down no está estudiado para eso. Y hay que estudiarlo por más que no tenga síntomas. Y después de 2 años, seguro. Y no se prioriza. Gracias. No, ¿por qué? Porque el SAOS en general está asociado, si a vos te dicen SAOS, ¿en qué pensás primero? En una cosa. O en una hipertrofia amigdalina. Y todo lo otro lo dejás. Todo esto que yo te digo. Como ahora cuando hablemos con la hipoventilación, los paralíticos cerebrales, ¿alguien los estudia? No. El que tuvo una CD, ¿alguien lo estudia? No. El que tiene un tumor de tronco, ¿alguien lo estudia? No. Y en el tronco está el centro respiratorio. Y nadie estudia su paciente. Por eso digo, cuando uno se mete en esto, decís, uy, es verdad, o sea, nunca lo había pensado. Pero, por eso digo, a veces uno resume, por eso cuando el médico habló de polissomnografía, digo, bueno, pero contextualicemos para saber a quién le tengo que pedir.
la polisomnia. Bien, en cuanto a la hipoventilación alveolar central, dos tipos, congénita o adquirida, si quieren. La congénita es la que empieza en el primer mes de vida. Todo paciente con ALTE, tengo que sospechar que tengo una hipoventilación alveolar central. Si yo tengo un paciente con ALTE, le estudio todo. Tiene tórax normal, cardio normal, no tiene reflujo, todo lo que estudian para el ALTE, que ya no me acuerdo. Y el paciente sigue haciendo pausas y tuvo un BRU, ya lo hice más antes, perdón. Un BRU, tengo que sospechar un síndrome de hipoventilación alveolar. Es raro, pero hay. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en la hipoventilación alveolar central? Hay un aumento de la PC2, secundaria a una disminución del impulso ventilatorio relacionado con un gen que está defectuoso, en la que yo tengo que descartar que no tenga alguna patología asociada. ¿Sí? Si yo tengo algo en el pulmón, ya la hipoventilación alveolar central me queda afuera. ¿Sí? Si tengo algo en el corazón, medio que me queda afuera, y si tengo algo en la vía aérea superior, también. Si yo tengo todo eso normal, tengo un paciente con hipercapnia, tengo que sospechar una hipoventilación alveolar central congénita. Y la de inicio tardío es la que empieza después del mes, y en qué pacientes la voy a sospechar. La puedo sospechar en pacientes, quizá adolescentes, que hayan tenido antecedentes de GRU en la infancia, convulsiones inexplicables que hayan tenido en alguna determinación, alguna PC2 alta, algún paciente que se somete a una cirugía y tiene una difícil recuperación post-anestesia. En todos esos pacientes yo tengo que sospechar una hipoventilación alveolar. ¿Sí? De hecho, en el hospital, una familia que seguramente Claudia se debe acordar, los Echi, toda la familia hipoventiladora, la última, una nena que entró con una peritonitis y estuvo en la terapia con, no recuerdo, 140 o 190 PC2, ese es el diagnóstico de hipoventilación alveolar. Cuando yo fui al Garrahan, esa nena se había terminado siguiendo ya porque había terminado ventilada y le hicimos el diagnóstico a la madre. O sea que era toda una familia hipoventilada. Y había pasado por la vida. Todavía. Todos habían fallecido, y les quiso hacer el diagnóstico y eran todos una familia de pacientes hipoventilados. Y esa nena había empezado así. Había muerto ya el hermano. Se había muerto el hermano, pero el hermano sí tenía diagnóstico de hipoventilación. Sí. Y ya nunca nadie le había hecho el diagnóstico. Después, revisando y todo, tenía polisomnias patológicas, pero nunca nadie le había dicho. Bien, y después las secundarias, todo esto que hablamos, ¿sí? Pacientes con tumores, hemorragias, traumas cerebrales, un paciente con encefalopatía hipoxicurquémica, todo lo que afecte el sistema nervioso central, voy a tener una hipoventilación alveolar secundaria. O la puedo tener, digamos, pero la tengo que ir a buscar. Si no la busco, quizás no la encuentro. Y en ese caso, ¿por dónde empezás? ¿Por medir la CO2 o por hacer la polisomía? Y en realidad tendría que ser una polisomno con medición de CO2. Pero acá, en la ciudad de La Plata, en ningún lado. Ni en el hospital. En el Garrahan. En el RAM. Pero tenés que tener suerte que tener un turno para hacer una polisomno con medición de CO2. Que lo ideal es con un transcutáneo que sale, bueno, esto voy a decir a vos. Ya sabrás lo que es. Bueno, en definitiva es medio difícil, pero bueno, una vez vas como arribando al diagnóstico sumando, tenés un paciente con hipoxemia sostenida, con determinaciones de CO2 elevadas constantemente, tenés hipercapnia, tenés hipoxemia, bueno, eso es una hipoventilación, y le haces una polisomno y tiene un volumen disminuido, más o menos llegas a ese diagnóstico. Sí, es como un diagnóstico medio. Ni siquiera acá en La Plata, bueno, hace un tiempo en la Argentina podías hacer el diagnóstico genético de hipoventilación alveolar central. Cuando yo estuve en el Garrahan entre el 2016 y 2018, los pacientes que tenían ellos en seguimiento con hipoventilación alveolar, que tenían el diagnóstico porque se había mandado la sangre afuera,
ellos recién estaban empezando como a cotejar, haciendo ellos, el laboratorio del Garja, el genético y cotejando los resultados. Pero no estaba abierto a la comunidad. Tenía que ser un paciente de seguimiento en el hospital. Creo que todavía no lo abrieron, por lo que pregunté la verdad. Entonces es como decir, sí, lo sospecho, pero no tengo idea. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen estos pacientes? Un volumen corriente disminuido y frecuencias respiratorias muy monótonas y respiraciones superficiales, tanto en sueño como en vigilia. Y tienen la ausencia de percepción ante la hipercapnia y la hipoxia. ¿Cómo yo la puedo llegar a diagnosticar en un paciente grande? Bueno, tiene una neumonía que no tiene la disnea, que está saturando 80 como si nada, es un paciente que me tiene que llamar la atención. ¿Sí? Una paciente que, no sé, que más viene y dice, no, sí, estoy abajo del agua 2 minutos, no necesito salir a respirar. Bueno, no es normal, ¿sí? Eso básicamente. Y a su vez tiene una desregulación del sistema nervioso central que se caracteriza por disminución de la temperatura basal, disminución del reflujo muscular, la ausencia de percepción en la disnea, que es esto que les contaba a los pacientes con neumonía, y sudoración profusa. Si hay un grado de disautonomía. Exacto, sí. Y algunos individuos pueden tener asociado enfermedades de la cresta neural, ¿sí? Como tumores. Bueno. ¿Cómo hago el diagnóstico? Bueno, los hallazgos compatibles, estos de la clínica que hablamos, la disautonomía del sistema nervioso, sin enfermedad pulmonar primaria, cardíaca o alguna enfermedad neuromuscular o una lesión de tronco que me pueda justificar mi hipoventilación alveolar y encontrar el desorden genético en este gen específico que es el FOXC2B. Que no me voy a detener en qué es lo que hace. La inicioterapia es lo que ya les conté, estos pacientes que tienen retraso mental que no se puede explicar con otra causa, una hipercapnia o una hipoxemia nocturna inexplicable, la depresión respiratoria luego de anestésicos o sedantes, convulsiones inexplicables o antecedentes durante la infancia. ¿Sí? Es la misma entidad, nada más que una se diagnostica, se empieza gravemente antes del mes y la otra puede subsistir hasta ser más. Pero es lo mismo. Esto es cómo se deberían estudiar estos pacientes. Siempre tienen que tener una internación anual, sobre todo si son pacientes que están ventilados. Hay algunos que necesitan ventilación las 24 horas del día y otros quizá con una ventilación durante el sueño les alcanza, pero son pacientes que en la evolución pueden llegar a tener hipercapnia ante los momentos de concentración. ¿Sí? Los pacientes que son adolescentes y están estudiando, si uno en ese momento les mide la CO2, tienen un aumento de la CO2 en los momentos de concentración. Obviamente que la resonancia para buscar las alteraciones de la cresta neural, la evaluación cardiológica con un Holter de 72 horas, porque tienen alterado el PR, y un fondo de ojo para la evaluación de reflejo cúspide. El ROHAD era una entidad que antes se englobaba dentro de lo que es la hipoventilación alveolar central. Básicamente, clínicamente tienen lo mismo, que es lo que lo diferencia, que empieza después de los 3 años y el paciente se caracteriza por un incremento abrupto después de los 3 años de peso. Un paciente que viene creciendo en un percentilo normal o en el mismo carril de percentilo y después de los 3 años se va para arriba. ¿Sí? En ese paciente tengo que sospechar un ROHAD. Y lo que tiene también son algunas alteraciones en el sodio y el potasio. Para que esos desórdenes hidroelectrónicos. Pero básicamente, clínicamente se comporta como un hipoventilador alveolar central, pero quizás más asociado a una obesidad importante. El Chiari también se puede manifestar como una hipoventilación alveolar central, ¿por qué? Porque si bien yo puedo corregir el Chiari, durante el crecimiento todo eso se elongó y traccionó y puede haber algún daño de las estructuras
neural o del tronco, ¿sí? Entonces, eso me va a determinar una hipoventilación alveolar. Pero eso ya es una secundaria, como todo ese listado de patologías. El síndrome de Prader-Willi, bueno, son obesos con retraso mental e hipoventilación alveolar. Pero bueno, son todos ejemplos de pacientes en los que yo tengo que ir a buscar ese diagnóstico. La condroplasia con su tórax pequeño, ¿sí? Su malformación del tercio medio de la cara, puede tener todo. Puede tener tanto hipoventilación como un síndrome de apnea. Quizá cuando son más chiquititos, más el síndrome de apnea, y cuando son más grandes, más la hipoventilación. Bueno, y el enfermo neuromuscular, básicamente dos diferencias, el Duchenne y el paciente con apnea, ¿sí? El Duchenne, en un primer momento cuando pierde la marcha, que es más o menos entre los 10 y los 12, lo primero que van a hacer es una ganancia de peso exponencial por el sedentarismo propio de la pérdida de la marcha, ¿sí? Entonces, ahí lo primero que voy a ir a buscar es el síndrome de apnea asociado a la obesidad. Y después, con la evolución de la enfermedad, la caída de la función pulmonar, voy a ir a buscar la hipoventilación alveolar, ¿sí? Siempre recuerdo que todo paciente con una enfermedad neuromuscular con una capacidad vital de menos del 40%, tengo que ir a buscarla sí o sí. ¿Sí? Por eso es importante el seguimiento respiratorio de un paciente neuromuscular. Bueno, y las apneas centrales, título aparte, las del neonato. El otro día fui a la neo justo a hacer una interconsulta por una polisomno y estaban horrorizados porque tenían, no sé, 5 apneas, pero le digo, bueno, hasta el año pueden tener índices altos, ¿sí? Que están relacionados con la edad postconcepcional. Pero un paciente, por ejemplo, para que no se asusten, hasta las 46 semanas de edad postconcepcional puede tener un índice de apneas de 26 por hora. Y eso es normal. Es un montón, pero es normal, ¿sí? Después del año sí baja un montón y entre 1 a 3 es lo normal, pero durante el primer año está relacionado con la edad postconcepcional, hay tablas, ¿sí? Pero el percentilo 90 para un paciente de hasta 45 semanas de edad postconcepcional es 26, 27, si no recuerdo mal. Pero como para que no se asusten, obviamente que va cayendo, después yo se los paso si quieren, pero porque si me asusta mucho y a veces le digo, y el neonatólogo mira y me decía, ¿cómo normal? Bueno, me decía, no. ¿A qué llamamos un síndrome de apnea centrales? A aquellos pacientes que tienen un índice, que ahora cuando les explique por vemos cómo sacar el índice, mayor a 5 o que tiene apneas de más de 20 segundos de duración, ¿sí? Ese es un paciente con un síndrome de apnea centrales que yo tengo que darle alguna solución que generalmente es la ventilación, ¿sí? A veces los pacientes, ya sea porque es por inmadurez del centro respiratorio o por otras causas que es meternos un poco en el umbral fisiológico del hipoxia y hipercapnia, tienen muchas apneas, a veces con un poco de oxígeno, como para que no tenga tanta caída de la saturación, el paciente puede mantener. Si tiene un síndrome de apneas centrales, con un índice mayor a 5 o una duración mayor a 20 segundos, tengo que ventilar. Bien, ¿cómo lo estudiamos? Ahora vamos, ¿sí? Cuando hablo de cuestionarios, estamos solamente dirigidos al paciente con un síndrome de apneas obstructivas del sueño, ¿sí? ¿Nos sirven los cuestionarios? Sí, no, nos sirve más que nada para investigación clínica, pero poco para hacer el diagnóstico. Pero sí me sirve para decir, bueno, es un paciente que tengo que estudiar, ¿sí? Pero se usa más que nada en la investigación. Los videos caseros. Estoy en la quiaca, no tengo otra cosa, le puedo pedir un video casero. ¿Cuándo se lo voy a pedir? No ni bien se acuesta el paciente. Entonces le tengo que decir al padre que se levante a las 4 de la mañana, 2, 3, que sea, que lo filme a esa hora, ¿sí? Y durante un tiempo prolongado, porque cada ciclo del sueño más o menos dura 90 minutos.
Es 1 hora y media. Si por ahí lo firman en la primera media hora, quizás esté en la fase 1, fase 2, y no lo voy a enganchar, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que estar, 90 minutos así. pones el celular y te vas a dormir. Y te vas a dormir, pero bueno. Por eso te digo, muchas veces vienen, no, bueno, sí, si lo vas a hacer un video casero, bueno, esa es, claro, esa sería la indicación, digamos, en la segunda mitad de la noche y por lo menos más de una hora. ¿Viste el video de 90 minutos? Mirás así, te vas a lo último, no te mirás a la primera hora, por ahí te vas a la última media hora, es 1 hora y media. La realidad es que yo no le pido a un paciente un video casero, pero muchas veces el padre viene y te dice, no, mire, doctora, cómo ronca. También hay que ver en qué momento, si está cursando una infección de vía aérea superior y te está... Y sí, posiblemente va a roncar porque tiene obstruida la vía aérea superior. Tiene que estar sano, en las mejores condiciones, 4 o 8 semanas después de una infección respiratoria. Pero bueno, te digo, si estás en la quiaca y no tenés ningún otro instrumento que te guía un diagnóstico. ¿Sí? Acá decís, bueno, si un paciente medianamente bien, o lo mandas a hacer una poligrafía o una polisomnia. Si estás en el hospital, lo mandas a hacer una polisomnia. Si estás en la quiaca, no tenés nada, estás en una mitad periférica del... Tampoco hay que irse a la quiaca, de La Matanza, supongo que no tenés nada, lo mandas a hacer un video. Hoy el celular, la realidad es que lo tiene todo el mundo. Entonces, es algo que tenés más a la mano. ¿Mm? Pero siempre teniendo esto en cuenta, que es la segunda mitad de la noche. Bien, si estás en un lugar más o menos y le podés hacer una oximetría nocturna, es un buen acercamiento, ¿sí? Este es un estudio que se realizó en pacientes con una clínica sugestiva de SAOS y que tenían hipertrofia amigdala, ¿sí? ¿Qué es lo que le dice este estudio? Que después ahí tienen la cita si lo quieren leer, es uno de los estudios más conocidos cuando uno habla de SAOS. ¿Qué es lo que yo voy a ir a buscar en una oximetría? ¿Sí? Si tiene desaturaciones, ¿a qué llamamos desaturación? A una caída en la saturación de oxígeno igual o mayor a 3 puntos porcentuales del nivel basal. ¿Sí? Si el paciente viene saturando constantemente 97, 97, 97 y cada 94, eso es una desaturación. ¿A qué llamo yo clúster de desaturación? Que son estos ramilletes que tienen ahí. Uno de estos ramilletes es un clúster de desaturación, ¿sí? Que está constituido por 5 o más desaturaciones en 30 minutos. Cuando yo digo que una oximetría nocturna es positiva o patológica, cuando tengo 3 o más clústeres de desaturación y al menos 3 caídas de la saturación por debajo de 90. Es negativa cuando no tengo nada de esto y es no concluyente cuando estoy en el medio, ¿sí? Si tengo una oximetría positiva, tengo un alto valor predictivo positivo para que sea un SAOS. Tengo que ir a estudiar, ¿sí? Si tengo una oximetría negativa, ¿descarto el diagnóstico de SAOS? Exacto, ¿sí? Y si es no concluyente, ni hablar, ¿sí? Pero bueno, si tengo la clínica, tengo una oximetría nocturna y estoy lejos y por ahí la palabra del otorrino tiene unas amígdalas más o menos, por ahí operándolo puede mejorar, ¿sí? Y si yo estoy en la quiaca, tengo un paciente re sintomático y tengo una oximetría normal, no le digo, señora, váyase a su casa y quédese tranquilo porque no tiene nada. Lo tengo que estudiar. Para que vean que eso existe, eso es una oximetría de verdad, de un paciente que era obeso. Tú vos dijiste antes, ¿cuántas son las horas mínimas que tiene que ser la oximetría? No, la oximetría por lo menos 3 horas mínimo, y con un buen oxímetro, que haga un promedio, que tenga un tiempo de promediación bajo, ¿sí? Uno chino, para decirlo de alguna manera. No quiero decir marcas, los Nanin son los mejores, pero bueno, es muy difícil, a veces uno tiene lo que tiene y hace lo que puede con lo que tiene. Pero bueno, pero para que vean que existen, este paciente, si ven, la SATU le llegaba a estos 70, la línea de abajo, estos 75. Tenía caídas por debajo del 75%.
Eso sería en el clúster. Claro, esto que está señalando. Y tenés que tener tres azúcares. Tres o más. Tres o más de este conjunto de 5 o más. ¿Se entendió? Sí, tres clúster. O sea, un clúster lleva 5 caídas. Y 3 clústeres o más es una oximetría positiva. Si tenés uno o dos, es como inconclusa. Inconcluso. Pero no podés decir que el paciente no tiene nada. Bien. Subiendo un escalón de nivel tenemos la poligrafía respiratoria. ¿Cuál es la diferencia con la polisomno? No tiene canales electroencefalográficos, sí, o sea, yo de lo neurológico no sé nada, no sé en qué fase de sueño está, no sé si está despierto, si está dormido, salvo que se la esté diciendo yo y lo esté mirando, pero como es un instrumento que uno lo usa para hacer en el domicilio, nunca sabes si el paciente está despierto o dormido, si se movió, si no se movió, si se despertó electroencefalográficamente. Entonces, te limita para sacar los índices. Ahora cuando les explique el tema de los índices lo van a entender, ¿sí? Pero es un recurso que está más disponible que una polisomno, necesita menos infraestructura, digamos, que puedes hacer en el domicilio, no necesitas un técnico que lo conecte, ni nadie que lo supervise. O sea, generalmente es en el domicilio, que quieras que no, es un ambiente en el que el paciente está confortable y que es más adecuado a su fisiología normal. Digamos, porque muchos pacientes que se van a hacer una polisomno en el hospital y dicen, no, porque la cama, porque no dormí, porque el ruido, porque esto, porque lo otro, entonces no durmió como siempre. En cambio, en su casa, si bien están con un aparato, es algo más cercano a su normalidad. ¿Sí? Después lo conecta el padre, y si querés puedes dejar sin supervisión toda la noche, lo conectás y el padre se va a dormir y está todo bien. Para Sí. el niño sería más cómodo. Para el niño es más cómodo. Y si grabó bien y tiene buena señal, la verdad que no es muy distinto. Sí te puede cambiar los índices. Pero lo mismo, si una poligrafía te da negativo o normal, no descarta que el paciente no tenga nada. Pero uno va, digamos, para vos hacer una polisomno seguramente pasa, tenés turno de acá a 5 meses, y por eso es un paciente que no puede esperar 5 meses. Entonces, si estás en el consultorio y tienes un polígrafo, un neumonólogo cerca que tiene un polígrafo, y decís, che, no me hace nada, para que una semana la tenés, si te da patológica, gol, y si no, bueno, esperás la polisomno 5 meses. ¿Sí? Si te da patológica, es patológica, pero si te da normal, tenés que seguir estudiando al paciente. Es como un paso interno. ¿Mm? Cuando ustedes sacan, ustedes no, nosotros, sacamos los índices respiratorios, que es el índice de apneas centrales o el índice de apneas obstructivas, para sacar el índice nosotros usamos como denominador el tiempo total de sueño, ¿sí? Que es distinto al tiempo total de registro. ¿Sí? El tiempo total de registro es desde que yo le pongo el equipo a un paciente hasta que se lo saco. ¿Sí? Pongo, empiezo a grabar y se lo saco. Y el tiempo total de sueño es cuánto de eso que tuvo el equipo conectado el paciente efectivamente durmió. Con una poligrafía, como yo no tengo los canales neurológicos, no sé cuánto de ese tiempo durmió. Entonces yo estoy usando, para sacar el índice, el tiempo total de registro, que siempre va a ser más que el tiempo total de sueño. O igual, pero, ¿sí? Entonces el índice va a ser indefectiblemente menor. Entonces, si yo tengo una poligrafía patológica, listo, es patológica, porque a lo sumo me va a dar más. Claro. Me va a dar más patológica en una polisomno. Como tiene baja sensibilidad. Exacto. Pero si es normal, no descarto que yo tenga un paciente con un síndrome más obstructivo. ¿Sí? Si lo ven, el aparatito es esto. Bueno, no sé si alguna vez lo habrán visto acá, conectado acá con una simil cánula, que es lo que mide es el flujo nasal, un saturómetro y un cinturón en el tórax. Eso es todo lo que lleva. Este gráfico justo estaba midiendo acá
una señal de un respirador, así que tienen flujo. ¿Sí? Pero es un equipo chiquitito que generalmente al paciente no le pone. Es como más cómodo que la La Polisomno tenés entre 6 a 20 canales en la cabeza, ¿sí? Digo 6 si es un paciente que no tiene antecedentes de convulsiones, con 6 a nosotros nos alcanza para decir, está despierto, está dormido o tuvo un despertar, ¿sí? Si tiene antecedentes de convulsiones, le hago con más canales para ver si tiene alguna estiga o lo que sea. Aparte tengo 2 canales en los ojos, en el mentón, en el diafragma o en los intercostales, si es un paciente con una enfermedad neuromuscular, o sea que ahí ya tengo un montón de cosas con las que yo tengo que dormir, ¿sí? Más el micrófono para el ronquido, más si me miden la CO2, el coso acá, el oxímetro, la banda del tórax, la del abdomen, porque la Polisomno lleva 2, más la cánula y otro sensor. O sea, si alguien quiere dormir con eso, a alguien le parece que va a... Claro, si a alguien le parece que un paciente va a dormir como duerme siempre en su casa, posiblemente. ¿Sí? ¿Cómo debería hacerse correctamente? En pacientes menores de 3 meses se puede hacer durante el día, porque el bebé de 3 meses duerme durante todo el día, y en mayores de 3 meses, en los que ya empiezan a aparecer algunos usos de sueño, digamos, directamente neurológico, debería hacerlo a la noche. Y por lo menos 3 horas del sueño, y que tenga un porcentaje de sueño REM mayor al 10%. Si yo tengo una poli que duró menos de 3 horas, no tiene sueño REM, no tiene menos del 10%, no me sirve. Mínimo 3 horas para arriba. Mínimo 3 horas para arriba. arriba. Sí, cuantas más mejor. Cuantas más mejor. en medio de las 3 horas no sirve. No, eso no pasa nada. Se despierta, generalmente el bastante se vuelve a dormir, no pasa nada. Claro. Hola. Ok. Bueno, eso es un lactante con todo. Es un video, si quieren, pero no sé si alguien me da acá el video. Lo buscan en YouTube está. Pero imagínense con todo eso en la cabeza, las 2 cosas acá, el tórax y el abdomen, que estaban preparando, todavía no había terminado por el chancho. Y con un técnico que preste atención, ¿sí? Porque muchas veces los cables se desconectan. Y bueno, algunos dicen, no, porque para no despertarlo no fui, no lo toqué, y ya ahí hay un montón de información que no tengo. Claro, Y esa es la diferencia. El equipo, o sea, fíjense, esto es el equipo que está al lado de una computadora, todo esto son todos los cables que ustedes le conectan, todos esos puntitos son todos los cables que le conecto, y todo esto es la información que me da a mí. Estos de arriba son los canales neurológicos, con los que yo determino si está despierto o dormido, y los de abajo es el sensor de flujo y el esfuerzo tóraco-abdominal, la saturometría, y si tuviera CO2 incorporada al equipo, lo ven acá, y si no, en un trazado acá. Pero vieron la diferencia, ¿sí? Y para esto sí, yo necesito una habitación, una cama y un técnico. ¿Sí? Idealmente, ni hablar una cámara. Porque muchas veces el paciente se mueve y quizás estaba tomando la teta, o si es un lactante, estaba tomando la teta, o estaba tomando el biberón y quizás no está haciendo una pausa respiratoria, sino que está haciendo una pausa post-devolución. Yo no lo estoy viendo. Generalmente el que informa, no es el que está toda la noche. ¿Sí? Y si no tenés un técnico que te anota, no sé, 2:30, tomó el biberón, hizo una pausa. Sí, o sea, toda esa movida, Claro. lo tenés que saber. Exacto. Entonces, pro y los contras. Esto es para saber cuáles son las indicaciones absolutas de la polisomno, las respiratorias, todo paciente con sospecha de SAOS, cualquier paciente con una clínica de hipoventilación alveolar central, congénita, o en aquellos pacientes en los que sospechan una hipoventilación secundaria, como en aquellos con enfermedades neuromusculares o enfermedades de la caja torácica. Alguna sospecha de trastorno respiratorio del sueño en pacientes con antecedentes de BRU, y un paciente con SAOS en el que yo le hice la cirugía y después de las 4 o 8 semanas, sigue teniendo síntomas de SAOS, ¿sí? Síntomas de SAOS residuales en un paciente operado.
fue en aquellos pacientes que los operé de SAOS y tienen una condición subyacente como obesidad, anomalías craneofaciales del tercio medio, síndrome de Down, Prader-Willi. Y si bien las guías dice que hay que titularle el CPAP a un paciente bajo una polisomno, la realidad es que uno lo hace clínicamente. ¿Sí? Pero sí, hay que hacerlo, habría que hacerlo bien. Y las no respiratorias son narcolepsia, movimientos periódicos de miembros inferiores, parasomnias, piernas inquietas y demás. Pero eso sí quizás se lo dejo más al neurólogo. Y no tanto al neurólogo. ¿Y cuáles son las indicaciones relativas? Un monitoreo de ventilación en un paciente que tiene una ventilación que es invasiva o no invasiva. Para decanular un paciente con una tráqueo, lo ideal sería ocluirle la tráqueo, si el paciente no presenta síntomas en la casa, hacerle una polisomno para ver que no tenga ninguna pausa con la cánula tapada, y ahí le haría la indicación de la decanulación. En todo paciente con alguna comorbilidad respiratoria que no mejore con el tratamiento, ¿sí? Como asma, fibrosis quística, displasia broncopulmonar, hipertensión pulmonar o enfermedades de la pared torácica, en las que tienen el tratamiento óptico y no mejora. Ahora vamos a lo del informe. ¿Qué es lo que ustedes se van a ir a fijar cuando reciban una polisomno? ¿Sí? Un informe bien hecho debería decirles a ustedes cuál fue el tiempo total de registro, que es desde que yo conecté hasta que desconecté al paciente, el tiempo total de sueño, que es cuánto de ese tiempo que registró el paciente efectivamente durmió. Si les da la grilla van a tener las diferentes etapas, cuánto estuvo en vigilia, cuánto estuvo en un sueño neto profundo y cuánto estuvo en sueño REM. ¿Cuál es la eficiencia del sueño? Que es la relación entre el tiempo total de registro y el tiempo total de sueño. ¿Y cuál es el porcentaje de sueño REM? Todo esto, ¿para qué? Para decirme si vale la pena que yo lea el informe o no. Y si tengo una eficiencia de sueño menor al 60 y un porcentaje de sueño REM de 5%, salvo que sea recontrapatológica, si es normal, vaya y hágaselo. Debería decirle, no qué número de apneas tiene, pero a muchos les va a decir el número, no les va a poner un índice, entonces si ustedes tienen el tiempo total de sueño, van a poder sacar el índice ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco el índice? Número de apneas centrales, dividido el tiempo total de sueño por 60 para llevarlo a 1 hora. ¿Sí? Lo normal después del año es entre 1 a 3. Menos del año según la edad postconcepción. El índice de apneas obstructivas, por hora yo tengo que sumar las apneas y las hipopneas, que es una caída menor al 90% del flujo. ¿Sí? Si cae menos del 90% del flujo y se acompaña de una desaturación o un despertar, es una hipopnea. Sumo todo, tanto las obstructivas como las mixtas, que son aquellas que en alguna porción tienen pérdida del esfuerzo muscular, divido el tiempo total de sueño por 60. Y sumo todos. El valor normal en pediatría es hasta 1. Más de 1 es patológico. ¿Sí? Y en el adulto, ahora se bajó a 5. Antes era 10, pero ahora se bajó a 5. ¿Sí? ¿Qué debería decirles también? ¿Cuál fue la saturación de oxígeno? Promedio, ¿sí? Que es la saturación media, digamos. ¿Cuál es el tiempo total de registro con una saturación menor al 90? ¿Sí? ¿Por qué? Porque con la SATU promedio, con la SATU promedio yo digo si el paciente tiene una hipoxemia persistente o no. ¿Sí? Si la SATU promedio es menor al 95, el paciente tiene una hipoxemia persistente. Que puede estar o no acompañada de una hipoxemia intermitente. ¿Sí? Que es según el porcentaje de saturación por debajo del 90%. ¿Sí? Con un porcentaje de menos del 90%, por arriba de 1.5, el paciente, aparte, si tiene una hipoxemia persistente, tiene una hipoxemia intermitente. ¿Entendió? Porque por ahí no tienen... Puede tener las dos cosas por separado o las dos cosas juntas. ¿Sí? Para hablar de la persistente necesito el azoto promedio. Y para hablar de la intermitente necesito
el porcentaje por debajo de 90. ¿Bien? Y si tienen la suerte de conseguir una polisomno con medición de CO2, la CO2 media para decidir si el paciente tiene un hipercapnia o no, como la defino, con una CO2 media mayor a 45 milímetros de mercurio. Eso es un hipercapnia. ¿Y cómo defino hipoventilación? Con un 25% del tiempo total de registro con una CO2 mayor a 50. ¿Sí? ¿Entendió? Entonces, si yo tengo un paciente neuromuscular y quiero saber si estoy hipoventilando, necesito tener una medición de la CO2 media, y si tengo menos del 25% del tiempo total de registro con una CO2 media de 50, por ahora no hipoventilan. Por ahora. Sí, no. Bueno, los valores normales yo se los dije. Y en pediatría el SAOS se divide en leve, moderado y severo. Leve es entre 1 a 5, moderado de 5 a 10 y severo mayor. Eso. ¿Dudas, preguntas? Después hablamos del tratamiento. Bien. En cuanto a la poli. Siempre va de menor a mayor, como pueden estudiar el paciente. Siempre va a depender de dónde estén, ¿sí? De qué recurso tengan, pero también está en uno tratar de hacer el adecuado uso del recurso, ¿sí? Si yo tengo un paciente con una clínica sumamente sugestiva, es obeso, tiene una hipertrofia amigdalina, tiene un síndrome genético, y lo ven dormir y satura horrible, y quizá no necesito hacerle la polisomno. Si tengo un equipo de salud que te diga, bueno, el otorrino, mira, tiene esto, seguramente que en privado te lo van a pedir, porque viste que en privado todo va a hacer plata. Pero bueno, a veces está en uno también convencerlo, llevar al especialista a que vea al paciente, porque también está esa convicción de que para operar un paciente con una hipertrofia amigdalina tiene que tener una hipertrofia amigdalina grado 4 que vos lo veas y no le pase, tenga 2 pelotas. Y no, y por ahí hay un paciente con un SAOS y no tiene hipertrofia amigdalina, porque intervienen todos los otros factores. La tonicidad muscular, por ahí tiene un cuello así, y cuando duerme se pone todo así fofo, y ya eso te obstruye y no necesitas tener una hipertrofia amigdalina. Entonces, desmistifiquemos que necesito una hipertrofia grado 4 para tener un SAOS. Pero bueno, es muy difícil convencer al otorrino de eso. Y la hipertrofia no es del criterio. También, o sea, puede ser lo mismo, pero no depende de cuán grande sea, sino del conjunto anatómico de ese paciente, porque por ahí es una hipertrofia amigdalina así, pero en un paciente acondroplásico que tiene todo acá chiquitito así, y ya esa hipertrofia que al otorrino te dice que no tiene hipertrofia, en ese paciente le condiciona una dificultad anatómico-funcional. Es difícil convencer a veces al otorrino de que no necesito tener una hipertrofia de grado 4 para tener un paciente con SAOS. Porque a veces vas con la oximetría, me ha pasado a mí en el hospital. Decir, mira, tengo este paciente, recontraobesa, le hice la oximetría, que es recontrapatológica. No, pero no tiene hipertrofia amigdalina. Sí, bueno, pero en los pacientes de satura 90 cuando duerme. O tiene una hipertensión pulmonar en el ecocardio. Entonces, a veces es medio difícil el manejo en cuanto al tratamiento. Y a veces hasta que no tenés una polisomno que te da patológica, y a veces incluso con la polisomno patológica, te dicen, no es para curar. Bueno, excelente. Así que, ¿alguna duda, pregunta, algo? Es momento. ¿No? No, muchas gracias. Muy bueno. Muy bueno. Muchas Bueno, gracias. esto no toco nada porque no Sí, sé sí, si no, está apagamos. grabando o... Muy bueno, gracias. De nada. ¿Se escuchó bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, con las cámaras apagadas, ¿alguna pregunta? ¿No? Gracias.